Bendiciones, reyes y sacerdotes, gente nacida de nuevo, nacida del agua y del Espíritu, gente redimida por la sangre del Cordero. Bienvenidos a un nuevo tiempo de refrigerio espiritual en la presencia de nuestro Dios. Hoy yo quiero hablar acerca de los principios del reino de Dios. En las siguientes ediciones vamos a hacer una temática asociada a los principios del reino de Dios. Esta es la primera parte. Yo quiero tomar como lectura bíblica el libro de Isaías capítulo 2, versos del 1 al 4, que dice de la siguiente manera: Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos a ti, pidiendo tu guía, tu dirección, Señor. Que sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones, que sea tu Espíritu poniendo palabras en mi vida, Señor. Palabras en mi boca hoy para compartir los principios del reino de Dios. Gracias, Padre. Me pongo en tus manos, guíame en todo lo que haya de hablar. En tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Isaías capítulo 2, verso del 1 al 14. Profetiza, porque esto es una palabra profética de Isaías. Lo que desde el principio fue. Y que es que el Señor estableció o creó la tierra y estableció en todo lo creado sus principios eternos. Y profetiza que al final de los días, toda nación, pueblo y lengua vendrá a Él y caminará conforme a sus sendas. Dice que Él nos enseñará el camino de verdad, y todas las naciones caminarán conforme a los principios eternos que Él mismo estableció desde su eternidad. Es lo mismo que dice en Apocalipsis al final, donde dice que todas las naciones de la tierra caminarán a la luz que sale de la gran ciudad, la nueva Jerusalén, que es sinónimo de la Sión celestial, que es sinónimo de la Jerusalén celestial, y que es sinónimo del principio del reino o del gobierno del reino de Dios eterno. Entonces todas las naciones, dice, caminarán a su luz. La luz representa su guía, su palabra, que fue dada a los hombres como principios eternos, y toda la humanidad debe caminar conforme a estos principios. Muy bien, ¿qué es un principio? Vamos a empezar por ahí este tema. Un principio es una regla o ley que se cumple o debe seguirse con el fin de alcanzar o lograr un propósito en específico. En su etimología, la palabra principio viene del hebreo nasi, que equivale a ser cabeza, elevar, ascender. Significa un comienzo, una primera parte o una parte principal. Si nosotros leemos Génesis capítulo 1, el versículo 1, la primera palabra que aparece es principio. Por eso dice: en el principio, Bereshit.
originalmente, que significa inicios o comienzos dentro de la perspectiva espiritual o bíblica. Bereshit es el nombre del libro de Génesis en hebreo, que significa comienzo, un nuevo comienzo, un principio. Entonces un principio es un inicio, algo que tiene una parte de origen o un origen principal. Por eso que significa cabeza o principio o primera parte o parte principal. Y podemos entender que toda la convivencia humana hoy está sujeta a principios, a leyes y a normas que rigen los comportamientos de los seres humanos en todas sus relaciones sociales, tanto en la creación, en la tierra, en las aguas, en los cielos, como en todas las dimensiones de la creación, en las relaciones humanas y en todo tipo de comportamiento social. El Eterno estableció sus principios y sus leyes que son perfectas y que son inmutables. Por decir, las leyes de la física que tienen que ver con las leyes naturales, las leyes de la ciencia o científicas que tienen que ver con las estadísticas, las biologías y todas las ciencias creadas por el hombre, que tienen un principio y que tienen una norma para poder interpretárselas o comprobarlas. Tanto las leyes físicas como científicas son leyes que se establecieron desde antes de la existencia humana. El Señor ya lo había establecido así por ser el creador eterno de todo. Y es en este tiempo en que nosotros, a través de los estudios, podemos medir o cuantificar, a través de las observaciones y de los resultados que se han producido en las investigaciones, cómo estos principios son establecidos y no cambian, se mantienen. Como por decir, la ley atmosférica, su principio es: todo lo que sube tiene que bajar. Y desde que existe el ser humano como tal, esta ley ha permanecido y seguirá permaneciendo porque no va a cambiar. Un principio dentro de lo que es la jurisprudencia o lo jurídico representa un axioma, o sea, una práctica, una vivencia que determina lo que es justo, lo que es correcto, lo que es digno de ser estimado, lo que tiene un valor. Un axioma es una práctica de la vida diaria que establece parámetros, que establece o determina valores de justicia en medio de una sociedad sobre la que se construye por medio de las instituciones del derecho y constituyen las normas jurídicas de un determinado estado. En lo natural, bueno, son las normas y leyes jurídicas de nuestro país, por decir. Pero si hablamos espiritualmente, quiere decir son las normas jurídicas del reino de los cielos, los principios eternos. Se conoce como un principio, dentro de lo jurídico, a la legalidad, a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función de poder. Esto quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley y nunca por voluntad de los individuos. O sea, la ley que rige un Estado, la constituyente, no puede ser violada. Sus principios establecidos tienen que ser respetados, porque eso es lo justo y lo correcto delante del Dios viviente. Cuando un Estado respeta el principio de legalidad, se califica a un estado de derecho o derecho legal asistido. Esto es dentro de la norma legal de un estado. Pero vamos ahora a lo que realmente es un principio como ley moral del reino de Dios. Recuerde que el tema es principios del reino de Dios. Entonces nos enfocaremos en los principios del reino de Dios, pero era necesario establecer un entendimiento de lo que es un principio o una ley, sea natural, física o científica, o en este caso jurídica, como acabamos de referir.
Pero ¿qué es un principio como ley moral en el reino de Dios? Un principio del reino de Dios tiene su origen en el sistema de principios y valores vigentes del eterno Dios, que ha establecido a través de su palabra inmutable, que no va a cambiar. Por eso las Escrituras representan la verdad de Dios establecida para los hombres. Verdad infalible, verdad eterna, que rige toda la vida de lo creado. Aún antes de la existencia humana, ya el Señor había establecido sus principios como leyes que regirían sobre todo el universo. Por eso Él es el Melech Haolam. Él es el Rey del universo, el Rey de lo creado. Todo lo que salió de la boca del soberano Dios, del Padre creador de todo, constituyen los principios de la ley moral del reino de Dios, que va mucho más allá, inclusive que la Torá o la ley que el Señor entregó al pueblo de Israel. Porque esta ley, como dice la palabra en el libro de Hebreos, fue una especie de tutor, una especie de ayo o administrador, que rigió la vida de Israel desde sus inicios, como cuando se formó como nación, hasta ahora, porque ellos lo mantienen, estos principios de la ley mosaica. Pero cuando Jesús vino a establecer los principios del reino, y los principios del reino van mucho más allá, porque la ley es una parte que está contemplada dentro de los principios del reino. Pero en un nuevo pacto, que es a través de la gracia. Muy bien. Entonces el Eterno crea todas las cosas y establece su orden sobre lo creado, sus principios inmutables y perpetuos, que rigen y administran el universo creado. Como dice el profeta Ezequiel en su capítulo 1, que rige la rueda de la creación, que se mueve a la orden de los vientos del Espíritu Santo del Dios viviente. Como dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, verso 6, hablando de la lengua o el poder de la palabra, que rige o que influye en la rueda de la creación. Entonces son principios eternos del Padre, que son justos y perfectos, que son una guía que orientan, que es la instrucción perfecta que trae orden y justicia a la tierra y a todo el universo creado. Estos principios eternos, morales del Dios viviente, Moisés los expresa en Deuteronomio capítulo 4, verso 8, diciendo: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y justos juicios, como es esta ley? Muy bien. ¿Qué función tiene un principio del reino? ¿O qué funciones cumplen los principios del reino? Número 1. Cumple la función de direccionar o guiar la conducta del hombre para que éste alcance el bienestar común, determinado por el Eterno desde el principio como su voluntad perfecta. Tiene como finalidad enseñarnos sus caminos, como dice Isaías capítulo 2, verso 3, y enseñarle al pueblo a caminar por las sendas de justicia establecidas desde el principio. Número 2. Tiene la función de juzgar y aplicar la justicia del Dios viviente a toda conducta humana. O sea que estos principios del reino van a regir, a orientar y a guiar las conductas del ser humano, pero también va a juzgar la conducta del ser humano. Entonces, la palabra de Dios es la que tiene el valor jurídico, o está establecida desde el principio como juez inmutable, que rige y que mide las conductas humanas. El que hace lo bueno será juzgado por la palabra. El que hace lo malo será juzgado por la palabra. El que hace lo bueno será juzgado por las obras y recibirá la retribución o la recompensa que merecen sus hechos. El que hace lo malo, de la misma manera.
Número 3. Los principios del reino de Dios integra todos los principios de la vida del Eterno que son universales. O sea, integra las leyes del universo naturales y también integra las leyes de la vida. Aún integra las constituyentes de las naciones. Todas las naciones de la tierra tienen una constituyente principal por medio de la cual se rige una nación o un estado. Pero los principios eternos del Dios viviente van más allá de las constituyentes humanas, de las constituyentes de las naciones, porque hay constituyentes de naciones que van en contra de los principios eternos de Dios, como ha sido la tónica en los últimos tiempos, donde los hombres, los principales o los gobernantes establecen leyes que van en contra de los principios eternos. Pero el Señor dice que su ley, que su principio moral, que su principio de justicia va más allá de cualquier norma o ley humana, norma o ley establecida en una determinada nación. Sus principios son universales, sus principios son más altos. Así como dice Isaías, mis pensamientos son más altos que los pensamientos del hombre. Entonces el Señor establece sus principios eternos, los principios del reino, como los más altos valores humanos. Aún sobre cada constituyente de cada nación, sus principios eternos prevalecerán. Por eso la iglesia tiene el deber de prevalecer en los principios que el Padre estableció desde el inicio de la vida, que van más allá de la formación de las naciones. Antes de que las naciones se formasen en los diferentes lugares o continentes, ya el Señor había establecido sus principios desde antes de la formación de naciones, que eso lo vemos más adelante a partir de la Torre de Babel. Se formaron las diversas naciones en la tierra. Número 4. Un principio es una garantía del derecho asistido solo para aquel que los cumple, para que no sean desconocidos sus derechos. Es un principio que protege tus derechos por la justicia establecida. Solo un ejemplo en este caso. Dice la Biblia que la justicia en Yahshua HaMashiach, en el Cristo viviente, a través del derramamiento de su sangre, es una garantía para que el enemigo no pueda tocarte ni pueda hacerte daño. Eso está escrito en Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Hemos vencido en el poder de la sangre del Cordero. Eso está escrito en el libro de Hebreos, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. Ahí encontramos que la sangre de Jesucristo es la señal del nuevo pacto y por lo tanto es el principio redentivo de justicia. Y en ese principio redentivo de justicia el enemigo está vencido, el enemigo está derrotado y el enemigo no puede tocarte. La sangre del Cordero es un escudo que te protege de daños, así como pasó en la tierra de Egipto, que esa sangre que fue derramada del Cordero, que fue sacrificado y fue puesto en las puertas, en los postes, en los dinteles de las puertas de la casa de cada uno de los israelitas, y el ángel de la muerte o el enemigo destructor pasó de largo y no pudo hacer daño a los israelitas que vivían en la tierra de Gosén. Y así como está escrito en el capítulo 23, cuando habla de que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, que Jehová es nuestro pastor y Él nos pastoreará en delicados pastos, que Jehová es nuestro pastor y que cuando andemos en valles de sombra y de muerte no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado, su palabra y su justicia estarán con nosotros y nos protegerán. Se hace referencia a la sangre del Cordero que nos protege y que garantiza el derecho de la vida. Entonces, la vida se preserva a través del sacrificio de Jesucristo. El enemigo no puede tocarte ni hacerte daño cuando estás amparado bajo la justicia de Yahshua HaMashiach, el Cordero de Dios inmolado, que es la sangre redentiva y por medio de la cual fuimos nosotros sanados, curados, liberados de toda carga, de toda maldición, de toda rebelión.
Entonces es la garantía de derecho sobre nuestra vida en el reino del Dios viviente. Esto es glorioso y extraordinario definitivamente. Entonces, como garantía de derecho, un principio de ley nos puede bendecir o recompensar, como también puede castigar a una persona cuando los incumple o viola el derecho. Entonces, cuando alguien viola los principios eternos, alguien pasa por alto la palabra de Dios o menosprecia o rechaza la palabra de Dios, en ese instante se termina todo derecho favorable para él. Como cuando Caín mató a Abel. Se habla de el primer pecado de los hijos de Adán y de Eva. Y ese primer pecado prácticamente lo cometió Caín. Caín violó el derecho de la vida establecido en la palabra de Dios, donde dice que Dios es el único que tiene el derecho a dar la vida o a quitarla o a tomarla. Y entonces él violó ese principio al matar a su hermano. Y aquí hay una verdad extraordinaria de la palabra de Dios escondida. Antes de que existiese la ley, dice su palabra, la ley de Dios, sus principios eternos, estaban inscritos en el corazón, en el espíritu del ser humano. Lo que se llama la conciencia dentro de lo natural en el ser humano. Entonces eran juzgados por lo escrito en la conciencia. Podríamos saber lo que es bueno y lo que es malo ante los ojos de Dios, porque ya estaba inscrita su palabra, sus principios eternos en nuestras conciencias. Entonces mire la historia. Génesis 4, verso 7, Dice, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Este es un principio glorioso y extraordinario. Dice así, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. ¿Por qué el Señor no aceptó la ofrenda de Caín? Porque igual fue recibida. O no aceptó con agrado la ofrenda de Caín. Y sí la de Abel. Porque el corazón de Caín era malo. Porque había maldad, había celos, había egoísmo, había contiendas, había enfermedad, había amargura, había dolor. Entonces lo que él presentó al Señor lo hizo, pero no lo hizo por amor, no lo hizo por devoción, no lo hizo porque amaba a Dios, sino porque era una obligación, porque él se sentía presionado y obligado a hacerlo, pero no por amor a Dios. Este principio marca el hecho de que las normas de Dios, su palabra, sus principios deben ser amados, deben ser valorados. No se deben obedecer porque es una obligación, porque estoy obligado a hacerlo, porque si no hay castigo para mí. No. Yo debo de valorar la palabra de Dios porque amo a Dios, porque sus palabras son justas y verdaderas, porque es una ley perfecta y son justas, porque trae paz, trae conciencia social, trae amor, trae armonía, trae gozo y alegría. Entonces yo debo ser obediente a Dios y vivir conforme a sus palabras porque lo amo, porque tengo que ser obediente por amor. Mi obediencia o la obediencia perfecta es una obediencia que se da por amor, por sujeción, por respeto. Entonces yo me rindo al Señor y por eso lo obedezco. Dice Génesis 4, 7, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. La palabra pecado viene originalmente de la palabra hebrea yed, así como se escucha yed, que tiene que ver con un dardo que es lanzado hacia un blanco, pero el dardo no cae en el blanco, sino que cae fuera del blanco. Y eso significa errar. Por eso que uno de los principios de maldición que vinieron para Caín fue que sería errante en la tierra. O sea, viviría de manera equivocada en la tierra.
era un errante. Y un errante es alguien que anda de una parte a otra sin tener un rumbo ni lugar fijo donde poder asentarse. Es alguien que está errando continuamente. Es alguien que se equivoca continuamente. Es alguien que no ha podido alcanzar su realización personal ni trascender en la vida. Es alguien que se ha equivocado, que sigue equivocándose y que no cambia su forma de proceder. Entonces, una maldición de las que vino sobre Caín fue el ser errante, o sea, el mismo espíritu de la bastardía. Y el espíritu de la bastardía viene cuando un hijo es procreado de manera ilícita o fuera de la legalidad de un matrimonio. Entonces hay dos personas o dos tipos de personas en la tierra: los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, a los que se les ha dado el derecho de ser hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1 verso 12, que han sido engendrados no por sangre ni carne, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por la acción regeneradora del Espíritu Santo del Dios viviente. A los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador se nos dio el derecho, la legalidad de ser hijos de Dios, con derecho a todo lo que el Señor nos ha puesto como bendición en su palabra: derecho de ser bendecido, prosperado, derecho a ser sanado y todo lo que implica las múltiples bendiciones del Eterno estipuladas en su palabra, en lo que salió de su boca. Por eso el Señor dice en Génesis 4:7: el pecado estará atento para atacarte. Dice, te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. ¿Qué quiere decir esto? El hombre tiene que elegir entre lo bueno y lo malo, entre la maldad o la bondad. Tiene que escoger entre luz y las tinieblas. Tiene que hacer una elección y una determinación. Dios es justo y verdadero, y Dios le dio a Caín la oportunidad de arrepentirse. Le dio a Caín la oportunidad de volverse a Dios. En su justicia, el Señor pone a la puerta, como dicen otras versiones bíblicas en este mismo pasaje, el pecado está a la puerta. Tú eliges si continúas en esa vida de pecado. Tú eliges si te mantienes en el mismo estado de pecado, de amargura, de dolor, de inconsciencia social, moral, espiritual. Tú eliges si quieres seguir viviendo como estás viviendo hasta ahora, en dolor, en amargura, en rebelión, en pleito, peleando con todo mundo, contendiendo con todo mundo, en amargura espiritual. La persona es la que tiene que elegir cómo quiere vivir el resto de sus días a partir de hoy. La misma elección Dios puso para Caín. Y dice, el pecado te quiere dominar, la maldad quiere hacerte daño, lo malo quiere dominarte y llevarte a conductas desaprobadas por el Dios viviente, como está escrito en Romanos capítulo 1, del 23 en adelante. El enemigo quiere dominarte y llevarte a la influencia del mal, las sombras, el lado oscuro, la maldad. Quiere dominar a los hombres para que los hombres vivan de una manera ajena a Dios, contraria a los principios eternos establecidos por el Padre. Esta misma elección tuvo Caín desde el principio. Es la misma elección que Dios pone delante de ti hoy. El pecado te quiere dominar, que tú vivas de la misma manera, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Pero dice el Señor que para eso murió Jesucristo, para derramar su vida y su sangre, para que todo aquello que era pecado ahora fuese hecho justicia de Dios en él, para que toda la maldad del mundo sea juzgada, el pecado sea juzgado, y ahora haya vida eterna, para que la maldad, la muerte, la enfermedad y todo lo que es consecuencia del error y del pecado ahora sea restablecido en el poder de la sangre de Jesucristo. El pecado en su principio trajo un rompimiento
donde se partió en dos la relación entre Dios y los hombres. El errar, el vivir equivocado, el vivir ajeno a la palabra de Dios, el vivir violando los principios de Dios, provoca un resquebrajamiento, una quebradura en las relaciones con Dios. Por eso es que Pablo habla en el libro de Romanos capítulo 8, en el libro de Romanos capítulo 5, habla de la reconciliación y que es un principio de la predicación del Evangelio hoy, donde el Señor en Cristo Jesús se está reconciliando o se está volviendo a unir al hombre. Es como cuando dos personas están distanciadas y viene el perdón, viene la gracia, la justicia del perdón y se reconcilian. Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. Está volviendo el corazón del hombre a Él. El Señor te pone ante ti, ante tus ojos, lo bueno, lo malo, la bendición o la maldición. Como dice Deuteronomio 30, versos 19 y 20, escoge la vida, escoge el bien, escoge la palabra de Dios, escoge la salvación. Vuélvete al Señor hoy. No escojas el camino de Caín, porque Caín era malo, su corazón era malo, sus obras eran malas. Estaban llenas de perversidad, de desviaciones. Su corazón estaba entenebrecido por las tinieblas. Escoge el camino del bien, escoge el camino de la vida. Y ese camino se llama Yeshua. Por eso Jesucristo decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque Él es el único camino del bien que nos va a conducir a conocer o a tener una relación con el Padre. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el que nos reconcilia ante el Dios viviente, ante el Padre eterno. Quiero concluir con lo que dice el verso 10 de Génesis 4. Luego el Señor dijo, ¿qué has hecho? Cuando le preguntó por su hermano. Porque el Eterno le había dado la oportunidad para que se arrepintiera y dijera la verdad. Pero Caín no quiso decir la verdad ni vivir en la verdad. Y le dice el Señor, ¿dónde está tu hermano? No sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? El Señor dice, la sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. O sea, la sangre derramada de Abel grita desde el suelo pidiendo justicia. Cuanto más la sangre de Jesucristo, que mediante el sacrificio eterno, que mediante el sacrificio de gracia, el sacrificio redentor, limpiará nuestras conciencias de todo pecado, de toda obra mala, para que nosotros podamos vivir conforme a la justicia del Dios viviente. Esto quiere decir que el hombre no puede cambiar por sí mismo. Necesita el poder redentivo de la sangre del Cordero para poder ser diferente, para poder abandonar el pecado, lo malo, para poder abandonar la maldad, la maldición, para poder ser diferente. Nadie puede por sí mismo agradar a Dios. Solo a través de una relación especial y directa con Yeshua HaMashiach, la justicia del Dios viviente, el que impartió sus principios eternos de vida y de justicia. La sangre de justicia que clama más que la de Abel, como dice Hebreos capítulo 11. La sangre de justicia que fue derramada por toda la humanidad ayer, hoy y por los siglos. La sangre de justicia del Cordero nos salva, nos liberta y nos da la vida. Hoy la sangre de justicia del Dios viviente clama por justicia. Y la única manera en que nosotros podamos acceder a esta justicia divina, a esta gracia divina, es por medio de esta sangre redentiva. Podemos acercarnos al trono de la gracia por medio de la justicia de Jesucristo. Por eso es que nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Nadie puede acercarse a una relación personal con el Dios eterno si no es por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay religión que te pueda ligar o conectar con el Dios vivo. No hay hombre alguno, por muy espiritual o santo que haya sido. No hay apóstol, no hay hombre, no hay mujer que nos pueda realmente conectar con la vida, sino solo Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dijo en Juan 17:3, el verdadero evangelio
La verdadera palabra, la verdadera vida eterna es que te conozcan a ti, oh Padre, y me conozcan a mí, que soy tu Hijo. La justicia nuestra, la justicia del Dios viviente, Yeshua Shikenu, la justicia del Dios viviente, Jesucristo, en el poder de su sangre, en el poder de su nombre, es que somos libres y podemos acercarnos al Señor. La justicia del Padre, que es Yeshua, se convierte en un escudo de protección que garantiza el derecho a la vida, que garantiza el derecho a la salud, el derecho al bienestar, el derecho a ser prosperado. La justicia de Jesucristo es la que garantiza que seamos bendecidos hoy. Por eso la ley era solo un ayo, un administrador temporal, pero el nuevo pacto en la gracia, en la sangre del Cordero, es lo que hoy trae la garantía. O sea, la sangre del Cordero de Dios es la garantía hoy, el sacrificio de Cristo es la garantía hoy de tu bendición y de mi bendición. Y como Dios puso a elegir a Caín, hoy la palabra del Eterno también te pone a elegir a ti entre el bien y el mal, entre el vivir equivocadamente o empezar a hacer las cosas de manera correcta y justa delante del Dios viviente. Elegir entre la bendición y la maldición. Esto es glorioso. El Señor nos garantiza que podemos vivir fiel a Él, a sus principios, solo cuando entregamos nuestra vida y la ponemos en las manos de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Abre tu corazón hoy. Yo te invito a hacer una oración. Repite conmigo. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos los pecados cometidos. Hoy decido, Señor, abrir mi corazón a ti y recibirte como mi Señor y Salvador. Hoy decido abandonar los caminos equivocados en los que he vivido hasta hoy. Hoy decido abandonar el odio, abandonar la amargura, abandonar las fallas y los errores que he cometido por mucho tiempo. Hoy decido, Señor, abandonar lo malo, lo torcido, la contienda, la pelea. Hoy decido abandonar todo lo malo, todo lo que me pueda alejar de ti, Señor. Hoy decido caminar contigo, caminar en tu justicia. Hoy decido tomar la oportunidad que tú me das para vivir, Señor, porque no quiero morir. Hoy decido tomar y elegir la vida para vivir, elegir la bendición y no la muerte ni la maldición. Por lo tanto, Señor, abro mi corazón a Jesucristo y declaro que Él ahora es mi Señor y Rey. Y todo lo que resta de vida lo viviré en obediencia, en sujeción a su palabra, a sus normas, a sus principios eternos. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, Hijo de Dios, por la vida. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el instrumento por medio del cual se transmite la vida del Padre y del Hijo a mí. Gracias, Señor. Hoy elijo lo bueno, hoy elijo el bien, hoy elijo la vida. Y te elijo a ti, Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Renuncio a mi pasado, renuncio a la maldad, renuncio a todo pacto, a toda alianza que yo haya hecho en el pasado con el mal. Renuncio a brujerías, hechicerías y a toda cosa mala que he practicado. Renuncio a la idolatría, a la inmoralidad. Padre, gracias. Hoy te bendigo a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Glorioso, sobrenatural. Yo quiero orar por ti, Padre. Yo bendigo a todo aquel que ha abierto su corazón a ti, que ha elegido la vida, que ha elegido vivir, que ha elegido la bendición. Señor, gracias por todos aquellos que eligieron volver a ti, volver al Padre Celestial a través de Jesucristo. Los bendigo, Señor, y declaro
que han entrado en la justicia del Cristo viviente, en la bendición del Cristo viviente, en los principios que garantizan, Señor, bendición, favor, recompensa, gloria de parte del Dios viviente para ellos. Los bendigo en tu nombre. Bendigo su casa, su familia, bendigo su trabajo, bendigo la obra de sus manos conforme a tu voluntad. Bendigo, Señor, su descendencia y su generación. En el nombre de Yeshua, en el poder de su sangre, de su justicia, así se ha sellado, y declaro que la justicia del Dios viviente ahora está a favor de ellos. Gracias, Señor. Amén y amén. Si estás con algún problema de enfermedad, yo quiero orar por ti hoy. Pon tu mano allí donde tienes el problema de enfermedad. El Eterno pondrá su mano y te sanará. El poder de la sangre redentiva de Cristo estará allí como señal para que se opere un milagro de sanidad, un milagro familiar o un milagro financiero. Si estás orando o pidiendo por la sanidad o la salud de algún pariente, escribe el nombre de esa persona y pon tu mano sobre ese nombre que has escrito. Porque hoy vamos a declarar sanidad, hoy vamos a declarar vida en el poder de la sangre de Jesucristo. Padre, todo lo llevo al tribunal del Dios eterno por medio del poder de la sangre de Cristo, y yo pongo hoy por testigo la sangre derramada de Jesucristo, que trae redención, que trae vida y que fue el precio que Jesucristo pagó por nuestro rescate. La redención ya fue pagada, la redención ya fue pagada. Por lo tanto, la enfermedad no tiene derecho, por lo tanto, la maldad no tiene derecho, por lo tanto, la maldición económica no tiene derecho. Yo declaro hoy el poder redentivo de la sangre de Cristo, que nos da el derecho, nos da la autoridad, que es la justicia misma del Eterno. Esa sangre bendita, Señor, fue derramada en aquella cruz, pero también fue derramada en la tierra, y redime al hombre y a la humanidad de toda maldad, de toda enfermedad, y por lo tanto declaro en ese poder redentivo sanidad de todo tipo de enfermedad, sanidad de todo tipo de plaga, sanidad de toda forma de maldición, sanidad financiera y económica. Declaro en el nombre de Jesucristo un poder redentivo a través de esa sangre preciosa. Declaro la justicia del Dios viviente a través de la sangre, a través de esa sangre redentiva del Cordero inmolado que nos da la vida ahora. Declaro que todo lo que ha estado produciendo muerte, que toda enfermedad que ha estado produciendo muerte es destruida, y ahora viene la redención que produce vida por medio de la sangre del Cordero. Declaro que toda maldición económica, financiera, familiar es destruida y cancelada, y viene un tiempo de renuevos, de redención, de vida financiera en el poder y en la obediencia de la sangre de Jesucristo. Declaro, Señor, que en el hombre entra estado de conciencia, de arrepentimiento y de búsqueda de tu presencia, de tu favor. Declaro, Señor, que viene sobre los hombres arrepentimiento, cambio de mentalidad. Declaro que el corazón se abre, Señor, para buscarte a ti, buscar tu rostro. Gracias, mi Rey. Yo declaro tu voluntad perfecta hecha en la tierra, de la manera como es en los cielos, sea hecha en la tierra. Declaro tu voluntad perfecta establecida sobre los hombres, tu justicia eterna, mi Señor. Hecho está en el poder de tu nombre. Aleluya. Si tú has recibido sanidad o has sido favorecido con un milagro de Dios, comunícate con nosotros y danos tu testimonio. Puedes comunicarte a través de este mismo canal en YouTube. Puedes comunicarte al móvil
09 89 45 45 33. Puedes comunicarte con nosotros y haznos saber el favor y la bendición que has recibido de parte de Dios. Si tienes alguna otra necesidad, ya sea de oración, de un consejo, haznos saber para nosotros poder guiarte a través de la palabra de Dios hacia el fiel cumplimiento de lo que Dios quiere para ti y para los tuyos. Yo te bendigo a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Hasta una nueva oportunidad, hasta un nuevo tiempo de refrigerio que viene solo de su presencia. Bendiciones siempre.